¿Con quién te juntarías a pensar el futuro de la ciudad? Soy Emma Ferrario y esto es Volver al Futuro. Y hoy tenemos otro gran invitado, un amigo, escritor, periodista, performer, dramaturgo, el señor Cristian Larcón. Emma, gracias por la invitación. No, por favor, ¿me olvidé decir algo de tu presentación? No. ¿Sobre quién sos? No, porteño. Porteño, porteño, es verdad, porteño, no es nada menor. Cris, primero, testosterona. Sí, ¿Qué es testosterona? es una performance, es una investigación periodística, es el resultado de 7 años de experimentación con lo que nosotros llamamos en Revista Anfibia el laboratorio de periodismo performático. Un modo de investigar la realidad que no culmina con un texto, ni con un podcast como los que hacemos nosotros, sino con una obra performática. En este caso, una performance que se estrenó en un festival en Chile y que luego estuvo prácticamente todo el año en el Teatro Astros, que volverá el año que viene a otro teatro seguramente, y que nos trajo, bueno, toda una nueva manera de entender de qué se trata investigar hoy un tema tan complejo como el de los tratamientos de conversión de la homosexualidad, que es un poco la historia que retoma. Yo fui un niño al que sometieron a un tratamiento deshumanizante con la idea de volverlo heterosexual, y a partir de allí esta performance desarrolla toda una narrativa sobre la masculinidad contemporánea. Vos en la ficha, cuando lees sobre testosterona, dice que la obra, la performance es acerca de los modos de gestionar masculinidades urbanas. Ujú. Sí, este es un gay en la ciudad, ¿no? Que fue un niño de un pueblo del sur de Chile y después de un pueblo de la Patagonia Argentina. Nosotros nos exiliamos en Chipoleti. Y fue allí donde en 1977 ocurre este tratamiento, como le ha sucedido a muchísimos otros niños en todo el mundo, porque en realidad el uso de la testosterona como una hormona supuestamente masculina o eminentemente masculina, cuando no es tan así, para tratar de torcer la identidad o el deseo de los niños por femeninos o porque supusieron de que eran gays, ha sido algo que ha ocurrido desde Rusia hasta Estados Unidos durante la Guerra Fría del mismo modo. Ahora, claro, este niño crece y ansía la ciudad y migra, ¿no?, a la cosmópolis y se encuentra a sí mismo en la ciudad, en la libertad que implica para alguien que proviene de un lugar pequeño del interior, esta ciudad, específicamente esta ciudad, que no es cualquier ciudad, es una ciudad en donde la noche, en este caso de los 90, adquiere una importancia trascendental porque es allí donde se gestiona el deseo, es allí donde se concretan las fantasías y es donde se va corriendo esa limitación que había intentado el sistema de algún modo, y una familia y unos médicos y unos psicólogos sobre esta persona, como ha ocurrido con tantos otros. Siempre la ciudad ha sido el lugar de la liberación de los homosexuales desde décadas, de las primeras décadas, te diría, del siglo XX. Hay toda una historia sobre qué significa el acceso, digamos. Claro, yo vengo de un pueblo de 500 habitantes y venir a la ciudad para mí fue también eso. Fue la liberación de decir, bueno, voy a poder ser gay en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces también, definitivamente, digo, y estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? Para mí, yo no me lo sabía, ¿sabes? Cuando uno llega a la ciudad, no se da cuenta de muchas cosas. Yo había conocido las grandes ciudades a través de las novelas que leía de la biblioteca popular de mi pueblo. Había leído, no sé, John Dos Pasos, ¿no? Manhattan Transfer, esa ciudad de Nueva York forjándose con esa migración entre la suciedad y el oprobio del puerto y el comienzo de un sistema que estaba basado en consumir y en el lujo. Digamos, esas claves de lo metropolitano, esa convivencia de clases, de razas, de procedencias, en donde la migración es fundamental para darle la mixtura a la ciudad, ¿no? En ese sentido, bueno, la Nueva York de los años 30 se parecía mucho a la Argentina de la misma época, como gran puerto internacional, recibiendo italianos, en el caso de ambos dos, una comunidad italiana grande, etc. Cuando yo vengo acá, no me daba cuenta de que yo era un poco más, entre comillas, libre que muchos de mis amigos que habían ido al Nacional Buenos Aires o al Pellegrini, o que pertenecían a familias progresistas de clase media, con padres psicoanalistas o académicos, por ejemplo, la élite cultural porteña,
que tenía muchos más, no pruritos, diría, muchos, un mandato más fuerte de una masculinidad que debía cumplir, ¿no? Con las familias, aún siendo estas familias educadas. En cambio, yo a los 24 asumí que era gay y lo contaba cuando me encontraba con alguien por la calle como una noticia maravillosa y como yo encontraba con vos y te decía, che, ¿te enteraste que soy gay? Felicítame. En cambio, y trabajaba en un periódico en donde había muchas otras personas que claramente eran gays y no se animaban a decirlo. Y ahí el rol de la ciudad es clave. Es esa, La ciudad no como cemento, ¿no? La ciudad no como una jungla de cemento, sino me refiero a esto que decías vos, ¿no? La conexión con el lugar, el anonimato también, la posibilidad de ver otras cosas, de vincularte de otra manera con otras personas, no sé. Te interrumpo un segundo, me interrumpo un segundo. Dos temas que mencionaste que me parecen muy importantes. Por un lado, lo mencionaste, terapias de conversión, ¿no? Las mal llamadas terapias de conversión, que tienen un montón de variantes. Vos mencionaste muchas de ellas, la médica, la psiquiátrica, la psicológica, la religiosa, un montón. Pero hay un tema que no me parece nada menor, que es que vos te das cuenta de esto, vos volvés consciente de todo esto, sí. no hace mucho tiempo. No, sucede recién, justo antes de la pandemia, te diría en diciembre del 2019, es decir, Hace imagínate. 4 años. Sí, Hace 5 años que vos te diste cuenta que eras un 40 años sobreviviente, después, sí, de que ocurrió la terapia, sí. porque me imagino, y vos convocaste a muchas víctimas de terapias de conversión. A partir de que comenzamos a hacer testosterona, Claro, la obra, los fueron llegando a veces al teatro, a veces por la casualidad. Me pasó algo muy gracioso. Bueno, primero vino un chico, ¿no? Que lo habían inyectado en el norte de la Argentina. Pero después mi dermatóloga tuvo la idea de presentarme a alguien, ¿no? Hizo como un match. sí. Y esta persona era un chico que vivía en Córdoba y cuando se ve que él me stalkeó y que vio que yo estaba haciendo una performance, me preguntó qué es esa performance que estás haciendo. Cuando yo le conté, él se puso pálido y me cuenta que él también había sido inyectado en un pueblo del interior de Córdoba, más o menos en la misma época. También ocurre algo que se llama densidad cultural. Cuando vos estás obsesionado con una investigación, con un tema, comienzan a pasar Claro, cosas que están claro. vinculadas. Entonces fue consecuencia de la enorme visibilidad que tuvo el tema a través de la performance, pero también yo creo de algunos tránsitos míos que fueron cruzándome con estas personas. Porque lo que decís, Cris, a ver, a veces hablando con personas te dicen, no, bueno, pero quizás no es un tema tan importante, ya pasó, fue antes. Las prácticas de conversión, las mal llamadas terapias de conversión, siguen pasando. Bueno, lo más sorprendente es que en Rosario hace poco hicimos una función y como parte de la divulgación de eso, trabajamos con el diario El Ciudadano y convocamos a personas que hubieran sido víctimas de tratamientos, ¿no? Y más que personas que hubieran sido víctimas, lo que apareció es el testimonio de alguien que nos asegura que hay un médico del Opus Dei en la ciudad que está realizando ese tipo de tratamientos hoy a pedido de familias conservadoras que intentan torcer la identidad o el deseo de sus hijos gays adolescentes. Es lo más fuerte porque yo tenía dateado que esto ocurría hasta entrado los años 90, ¿no? De hecho, hasta el año 90 la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad una enfermedad, con lo cual hasta había un paraguas, digamos, institucional. Em, Creo que hoy se trata más bien de terapias vinculadas a lo religioso o a lo psiquiátrico, psicológico, digamos, a ese modo, digamos, de intervenir Claro, hay algo que ¿no? tratar de de, lo de lo psicológico. que debe ser tratado para convertir. Claro. eh, pero de todas maneras me parece que lo de la testosterona es un índice de cómo el mundo cómo en este sistema todo se vuelve un negocio. Porque una de las cosas que mis padres, que en ese momento eran trabajadores, mi padre cuando me estaban inyectando todavía era empleado en una fábrica, después él se volvió un próspero empresario, pero en ese momento le costaba mucho comprar la droga. Yo le pregunté a mi madre cómo era y me dijo, el mes que comprábamos, porque era cada 2 meses la dosis, el mes que comprábamos la inyección no podíamos comprar otra cosa, digamos, extra. O sea, todo el excedente de ese salario se iba en pagar el tratamiento. Y
ahí vos rastreás la relación de los laboratorios, de los grandes laboratorios como DuPont, por ejemplo, que se quedaron con la información que produjeron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que hacían uso de la testosterona en experimentos en campos de concentración en Alemania. Tuve el placer de escucharte cuando presentaste esta investigación en la Conferencia Internacional de Periodismo de Investigación en Madrid, donde contás eso. De verdad es impresionante. Para todos los que están viendo, digo, es clave que puedan leer todo sobre la testosterona y cuando esté de vuelta que la vayan a ver. Pero, Cris, una cosa estoy pensando en relación a esto que vos decías de las terapias de conversión que siguen vigentes, lo de la utilización de la testosterona. Digo, lo que creo es, bueno, digo, es clave que podamos hablar del tema, de contar que esto sigue sucediendo, que pasa, y ver de qué manera podemos ayudar para visibilizar y para que deje de suceder. Porque hay muchas personas que son víctimas de esto que no saben que lo son. Por un lado, me parece que tiene que ver con la comunidad LGTBIQ más en muchos sentidos. Por un lado, siendo conscientes de que la amenaza sobre nuestros derechos es permanente y cada vez mayor en términos de los discursos que está generando este gobierno y que posibilita una oleada internacional de derechización y de autoritarismo, ¿no? De un modo autoritario de existencia, incluso de muchos jóvenes, no solamente nosotros estábamos acostumbrados quizás a que las personas mayores, más conservadoras, nos señalaran, nos criticaran. No a este florecimiento, esta especie de permiso generalizado a la discriminación, ¿no? La eliminación del INADI, pero además esta habilitación al prejuicio y a decirlo. No, y además, viste que se confunde todo a propósito. Esta idea de, no, bueno, hay que ser auténtico. ¿Para auténticamente qué? ¿Auténticamente cruel? ¿Auténticamente violar los derechos humanos de otro? ¿Auténticamente qué? No, no, la autenticidad es otra cosa. Digo, que no En- pasa por justificar este tipo de atrocidades. Y por otro lado, te diría que también un efecto paradojal, que es el hecho de ser conscientes de que así como la testosterona fue utilizada para vulnerar derechos o para tratamientos deshumanizantes como este, hoy es el uso de la testosterona en las personas mayores de 16 años que deciden comenzar tratamientos para masculinizarse en la búsqueda de transicionar a transvarones o a personas no binarias, es impresionante. O sea, lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales públicos, que tienen equipos médicos preparados, ¿no? El otro día lo entrevistaban en La Nación Más al jefe del servicio médico del Durán y se desasnaba el periodista con de qué se trataba un varón trans, preguntaba entre el morbo y una especie de, no sé si actuada inocencia, pero entonces, ¿un varón trans tiene vulva? Y ponía caras, ¿no? A las 8 de la noche, generando una especie de horror, supuesto horror ante las identidades disidentes. Esta emergencia en la que culturalmente también se manifiestan nuevas identidades en esta larga sigla de las LGTBIQ+, ese más, esta sociedad que por un lado atrasa con discursos de eliminación, donde, digamos, el discurso claramente es eliminemos a los diferentes y vamos en contra de gay, lesbianas y trans, en este complejo mundo se completa con una situación real que es totalmente contraria. Porque nunca antes tantas identidades, tantas disidencias habían ocupado espacios y habían ejercido sus derechos también a la hora, por ejemplo, de moldear una identidad a través de una hormona como la testosterona. Cris, recién hablábamos de las ciudades, ¿no? Y el rol de las ciudades. ¿Cómo sentís la ciudad hoy en cuanto a seguridad, posibilidad de desarrollos, acceso a oportunidades para la comunidad LGBT? Y te lo pregunto porque vos ves los rankings internacionales y la ciudad parece rankeada como muy bien, como un lugar justamente que la comunidad elige para vivir. De hecho, la semana pasada estuve con migrantes de otros países que vienen a la ciudad justamente de la comunidad LGBT por lo que la ciudad significa. Pero también digo, sabemos que tenemos una deuda grande, entonces me interesa cómo lo estás viendo vos. Hablabas recién de los discursos de odio, la violencia que eso genera. ¿Cómo estás viendo hoy a la ciudad en relación a la comunidad LGBT? Creo que vemos los primeros síntomas, digamos, de lo que significan las políticas de restricción y de discriminación. Lo más preocupante de la última semana es el posible cierre de una organización como la Mocha Celis, que había logrado avanzar tanto en educación de la Un población, trabajo impresionante. claro, de la población trans. Creo que hay una reconfiguración interesante también en los modos de vinculación, relacionamientos y construcción de colectivos de
los nuevos gays, lesbianas y trans que no se parecen en absoluto, digamos, a lo que le pasó a mi generación o a la tuya. El modo en el que, por ejemplo, yo creo que sería interesante observar cómo se está reestructurando ese mercado que ofrece diversión, consumos de distintos tipos, música. Me pasó después de la marcha, yo no estuve el día de la Marcha del Orgullo porque fuimos a hacer la obra a Rosario, pero mis amigos se dividían en distintas fiestas. Nosotros íbamos a una sola fiesta, a 2 o 3 lugares, y de pronto la ciudad tiene desde la cumbia chicha, pasando por el perreo, hasta la electrónica más punchera, la más latina, en fin, hay una especie de intersección entre lo cultural y lo identitario que vuelve muy rica la escena, ¿no? Y Totalmente. tras lo que los extranjeros ven, o porque vienen a hacer un turismo GLTT, o porque vienen a vivir a una ciudad que les permite esto que nos permitió a los pueblerinos en su momento, esta maravillosa Buenos Aires, tiene que ver también con eh, digamos, unas largas luchas que fueron democratizando el el modo de habitar, ¿no? Esta cosmópolis. La contundencia de la Marcha del Orgullo me parece Totalmente. absolutamente extraordinaria. Quizás después de, o junto con la Marcha de los Estudiantes, y ambas poblaciones son jóvenes, la respuesta más contundente a este modelo político-económico que haya habido a lo largo de todo el año. Esta condición de politizar la fiesta, que es totalmente porteña, Ujú. ¿no? Si bien la escena de la marcha del Gay Parade o de Pride es en todo el mundo vinculada a lo mismo, creo que acá tiene un carácter infinitamente más político, ¿no? Más claro, en el hecho de que poner el cuerpo en esa escena festiva es una reivindicación de no pasarán. Porque vos me decías que en los 90, o te escuché, que en los 90 muchos iban incluso con máscaras, ¿no? A las primeras marchas yo no lo marcho. Creer que yo fui en esta ciudad, todavía había personas que iban con No ser identificados. para no ser identificados, sobre todo por sus familias, porque vamos a hablar, o sea, no solamente del Estado y de la sociedad. Acá hay escenas familiares que son las más cruentas, y esto sigue siendo así en muchas familias, en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, en los sectores populares, donde no siempre, digamos, hay condiciones ideales para poder, o sea, el coming out, que se supone que es algo así, como tan fácil, no es tan fácil. Absolutamente no. Es un proceso de un alto nivel de sufrimiento psíquico. Primero, por el periodo que lleva asumirte, que es el momento en el que tomás la decisión primero con vos mismo de decir, esto es lo que me gusta, esta es mi preferencia. Y luego por esa ruptura que en principio se da con los padres, que no sé si es como en la serie, ¿viste? No sé si son tan modernos. Y aparte, no sé cómo te habrá pasado a vos. Yo no conozco, yo, por lo menos digo, o sea, incluso con amigos o con gente más joven, con pibes, mira, me haces acordar a una situación ridícula en una fiesta, cuando se lanzó el diario Crítica, había una colega que a mi exnovio y a mí nos preguntaba si tuviéramos hijos y que si nosotros quisiéramos que fueran gay, y nosotros en broma les decíamos, obviamente que sí, ¿acaso todos los heteros no quieren que sus hijos sean heteros? ¿Por qué nosotros no podemos querer hijo gay? Era mentira, yo tengo un hijo muy heterosexual, nunca se me ocurrió pensar si quería que mi hijo fuera gay, trans o varón cis. ¿No? Es ridículo meterte con eso, es enfermo además. Pero lo cierto es que si hoy vos a cualquier progre porteño lo pones en la máquina de la verdad y le preguntas, ¿qué preferirías? Probablemente te conteste y estaría mejor que fuera hétero, ¿no? Porque la creencia, que esta es ideología pura, de que el puto va a ser triste y va a terminar solo y enfermo, no ha pasado. Es decir, los niveles de deconstrucción que supuestamente asumimos por la industria cultural, el cine, las series, la tele y las redes sociales, es relativamente ficcional. Bueno, por eso escuchas a muchos decir barbaridades. De que, bueno, ¿qué significa ser gay? Bueno, muchos son enfermos, son depresivos, tienen trastorno. Como, No, definitivamente están buscando revivir una creencia. no, porque hay digamos, un discurso instalado, por eso Testosterona lo que hace es repasar en una sola obra algo que es totalmente universal y no tiene que ver solamente con gays, lesbianas o trans, y que es fundamentalmente la idea del mandato. Claro. Todos, por, por sus cuerpos, por sus ideas, por sus maneras de decir, hablar o expresarse,
hemos padecido distintas formas de represión a lo largo de nuestra formación para que cumplamos con mandatos sociales, ¿no? En el caso de los gays, las lesbianas y los trans, obviamente esto es mucho más fuerte, porque implica la negación absoluta de algo que es un derecho humano, Total. ¿no? La verdad sobre uno mismo, ¿no? La autenticidad. Em, Esta distancia entre lo supuestamente progre asumido y lo realmente asumido juega de algún modo en la complicidad, entre comillas, que existe con con esta liberación de lo autoritario como algo permitido. Porque lo autoritario, cuando se expresa, no se expresa solo en un juego con otros autoritarios. Hay una rémora y un rento que cala, como el agua que se va acomodando allí donde puede. Y esos discursos de odio no se instalan solamente entre odiantes. Y esa es la batalla cultural a la que nos somete esta idea de batalla cultural, que muchas veces nos sorprendemos en nuestros ámbitos privados, familiares, diciendo, no, hasta acá. No, no es así. Bueno, este punto que levantás para mí es fundamental, porque a mí me pasa cada vez que leo estas declaraciones que son retrógradas, siniestras, que digo, para, che, ¿tengo que responder esto o no tengo que responder esto? Si respondo esto, le doy entidad y lo vuelvo a pero si no lo respondo, lo dejo correr, como que está bien lo que están diciendo. Entonces, digo, ¿qué opinas de eso? ¿Cuál es tu actitud con respecto a esto? Bueno, vos lo llamabas la batalla cultural. Ujú. ¿Qué opinas? A mí me parece que según de dónde viene ese discurso, ¿no? Siempre es repudiable. Ahora, que lo haga alguien con poder y que representa a la sociedad de alguna manera en el Estado, en el Congreso, e incluso, digamos, en otros lugares de poder, es infinitamente más repudiable. Y que otros actores políticos y sociales y culturales ejerzan, no te diría un control, sino por lo menos una fuerza que impida el avance, me parece saludable. El rol que juega Lali Espósito para la comunidad LGTBIQ, con sus temas, con sus textos, con su música y con su actitud, por ejemplo, es invalorable. O sea, digamos, realmente hace mucho más que incluso, digamos, algunos activismos clásicos, ¿no? Porque también pone en juego eso respecto, digamos, a una sociedad que es tanto más diversa de lo que podríamos creer quienes tenemos una vida más habituada a la convivencia solo con disidencias, por ejemplo, ¿no? Lo que dijiste me parece muy interesante porque pone en jaque la idea de, bueno, qué significa liderar, qué significa movilizar, qué significa ser activista. Mencionaste el caso de Lali, vos hablás de esto en tus redes también. Digo, hay justamente si hay algo que las personas de alguna manera logran conservar, a pesar de que desconfían de todo el establishment, de toda la dirigencia, es de otras personas que mueven sus propias agendas, o agendas similares, de otros ciudadanos, otras ciudadanas que mueven una agenda similar. Entonces vos definitivamente ocupás un rol de liderazgo. Desde Anfibia, desde tu performance, desde tu investigación. Digo, lo ocupás. Recién mencionabas a Lali. Digo, ¿cuál es tu reflexión con respecto a eso? A los nuevos liderazgos, las nuevas formas de movilizar, de ser activista. Yo creo que ahí sería necesario, digamos, que reconozcamos que hay una crisis de lo identitario per se. Digamos, y hay ciertas discusiones de la teoría post-queer que plantean también este asunto, digamos, hasta dónde en la insistencia en la identidad está el modo de gestar políticamente, digamos, una sociedad más democrática e inclusiva con las minorías sexuales. Em, en mi caso particular, yo fui quizás el cronista que más escribió sobre la guerra entre las travestis o las trans y la policía de la Ciudad de Buenos Aires en la época en que se creó la zona roja de Palermo. Yo todavía recuerdo conocer allí a las líderes que hoy están todavía, digamos, liderando el movimiento trans, incluso a las más brillantes de ellas, trabajando sobre la calle Godoy Cruz. Mi tarea en ese momento era de una militancia fuerte. Yo estaba en pareja con Flavio Rapizardi, que era el vicepresidente de la CHA. Mi departamento en Rodríguez Peña era como una especie de refugio trans. Al mismo tiempo estábamos aliados con el área de estudios queer de la UBA y con las feministas, desde Mabel Bellucci hasta Mónica Tarducci, las pioneras que luchaban por el aborto, que era un sueño imposible de cumplir. Y sin embargo, después yo me fui a escribir sobre pibes chorros, sobre narcotraficantes y sobre 1000 otros temas. Y después yo seguí escribiendo una novela sobre jardines y una historia campesina. Obvio.
¿Qué digo con esto? Digo, yo no quise quedarme allí, porque podría haber sido una figura eminentemente queer y haber ocupado un lugar que me resultó en algún momento, como todo lo que me pasa a mí, digamos, cuando voy cambiando de territorio, no lo suficientemente interesante. No por el simple hecho de que voy a escribir sobre gente que se parece a mí, porque también le gustan los pibes, o porque son mujeres que le gustan las mujeres, o personas que no nacieron con una identidad que deciden construir y que no responde a su condición biológica o a sus órganos genitales, digamos, ese apego sea el único posible. Yo rechacé esa posibilidad. Y tuve mis discusiones con mis contemporáneos sobre eso. Pero también eso me permitió quizás crear Cosecha Roja, que fue una trinchera feminista que peleó mucho tiempo antes de la cuarta ola hasta que conseguimos el aborto, y crear una revista como Anfibia que tiene 12 años y que yo considero una revista queer, pero que tiene una amplitud de mirada que le permite transversalizar lo queer y lo feminista con posiciones que van desde la cuestión ambiental hasta las discusiones económicas en torno a igualitarismos, desarrollo, defensa del medio ambiente, en fin, hay allí como un magma en el que creo que la posición desde nuestras, vamos a decirlo, disidencias, re- resignifica el concepto de disidencia en sí misma porque te permite una discusión que es crítica, en definitiva, una posición crítica que está sustentada, sí, entre otras cosas también, en tu identidad sexogenérica. Me encanta escucharte, Cris. Última pregunta que te hago y pasamos a nuestra sección Control Z o Enter. Pero, última pregunta. ¿Cuáles crees que son, como una persona que habita, que vive, que siente la ciudad, ¿no? Y que es parte y referente de esta comunidad, ¿cuáles crees que son las deudas, las agendas pendientes que tenemos en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la comunidad LGBT? Yo creo que hay una diferencia fundamental, digamos, entre que se manifiesta acá por un cruce entre la cuestión LGTBIQ y la cuestión social. Digamos, me parece que la diferencia entre norte y sur de la ciudad sigue siendo lo más preocupante. El desconocimiento que hay, digamos, más allá de los sectores medios, de lo que pasa en los sectores populares. En este momento creo que el problema más grave de la comunidad, evidentemente, es la pérdida de el acceso a la salud, sobre todo a los tratamientos de VIH. Em, la El recorte en esa partida es brutal. el recorte que está produciendo realmente un impacto que no somos capaces de ver, como todo lo que está ocurriendo es tan flagrante y es tan violento, quedan como estas zonas en las que decirlo una y otra vez pareciera que no alcanza, ¿no? Em, Evidentemente el apoyo digamos, ha mermado, como lo mermó para la marcha, digamos, en los apoyos económicos. Se traduce mucho, digamos, siempre la traducción de los recortes ideológicos empiezan por los recortes económicos y el modo de gerenciamiento de las políticas públicas para eso. Y evidentemente no estamos ante un momento de florecimiento. Yo creo que ha sido achicado todo aquello que incluso en la ciudad, con los últimos gobiernos, había tenido cierto vuelo, en este momento está en retracción. Y nadie lo está diciendo. Porque además está esta cosa de, bueno, lo poco que queda vamos a mantenerlo, ¿no? Y eso, bueno, yo lo entiendo, pero yo creo que se está gestando un modo de decir respecto a la comunidad que no estaba presente, porque también, digamos, venimos de épocas en las que hubo un apoyo distinto. Entonces hay un desconcierto y la comunidad LGTBIQ más atraviesa un desconcierto parecido al de toda la sociedad en este primer año de remesón extraordinario que estamos terminando de transitar. Última sección. Control Enter, Control Z, perdón, significa vamos para atrás. Enter, avanzamos. Ok. ¿Ok? Si Enter te gusta, Control Z o lo pones en pausa o decís que no. ¿Ok? Primero, distrito LGBT en la ciudad de Buenos Aires. Control Z. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo, para mí es Control Z. A mí me gusta la idea de que no se genere una cosa especial, burbuja, pero entiendo que hay gente que está a favor. No, me parece que si la idea es digamos, si la política es estructurar mercados para hacer de la disidencia un valor, entiendo perfectamente el concepto, pero no me parece que digamos, que necesariamente sea el mercado la manera ideal de generar
¿no? Un espacio y un power en las luchas de las disidencias. Regular las redes sociales en todo lo que tiene que ver con los discursos que incentivan el odio a la comunidad LGBT. Es un arma de doble filo, ¿no? El control enter puede implicar también, digamos, el avance como en todo a una zona que se nos puede volver un boomerang, porque así como nosotros pretendemos regular eso, otros van a pretender regular otra cosa. Creo que algo de lo que está pasando con Twitter y el abandono de Twitter nos está dando igual el indicio de que vamos a aproximarnos a zonas en las que algún tipo de regulación tiene que haber, porque si no es la posibilidad del ataque, del daño permanente, porque me parece que el concepto de daño a partir de lo que significa el hateo, ¿no? Y la promulgación a partir del bait, ¿viste? Este nuevo concepto, publicamos una nota en Anfibia, creo que ayer o antes de ayer, sobre una mentira fatal del gobierno, esta manera de ensuciar lo real con no discursos, directamente informaciones falsas, nos lleva a una escena en la que la regulación de algún modo la vamos a tener que buscar. Totalmente. Totalmente, pero con ese riesgo que planteas vos. Y sí, Porque si no, como decís vos, no sabes para qué lado, totalmente. Una política que hay ciudades que lo llevan adelante y creo que es interesante, pero quiero ver cuál es tu opinión de esto, es casas o espacios públicos específicos para la comunidad. hay espacios específicos. Lo que pasa es que se los gestiona la comunidad, ¿no? Lo queer no implica necesariamente un encierro entre letras de la sigla. Lo queer es un término que surge totalmente contaminado por luchas que son hermanas. Y así fue Stonewall también. Todas las luchas LGTBIQ en realidad fueron raciales, en realidad fueron de migrantes, en realidad fueron de otro tipo de exclusiones, porque las exclusiones no fueron eminentemente siempre por una cuestión. Ahí tenés la interseccionalidad, ¿no? Entonces, en esa interseccionalidad es interesante pensar cómo los colectivos, digamos, pueden habitar espacios en común. De modo que yo crearía espacios que, digamos, fueran queer en ese sentido y no en el sentido de esto es solo para unos o para otros. Muy bien. Que testosterona la vea muchísima gente, o aunque sea una sola, pero que la ayude a superar haber sido víctima de una terapia de conversión. El otro día me preguntaron cuánta gente la vio. Hicimos una cuenta, porque fueron 23 funciones, y llegamos a la conclusión de que la vieron como 11.000 Un montón de personas. Un montón. Y me sentí muy halagado por la cantidad de gente que pagó su entrada y fue a ver una obra en un momento en que es difícil pagar una entrada, pero también por la cantidad de personas que se vieron afectadas, no solo las que sufrieron tratamientos de conversión, que fue muy fuerte ir encontrándome con ellos, con cada uno, sino por lo que le produce a los demás o porque son amigos familiares o cercanos a personas que saben pasaron por situaciones de sojuzgamiento familiar. Hay algo que la obra pone en juego y que tiene que ver con algo que a mí me costó mucho reconocer como un daño que se había producido en mi propia subjetividad, y que es la vergüenza ajena. Cuando tus padres se avergonzaron de vos, es muy difícil reconstruir ese tejido dañado, ¿no? Cuando el motivo por el cual se te eras inyectado porque ibas a ser enfermo, porque ibas a ser infeliz, ¿no? Toda esta creencia basada en el biologicismo y la patologización de la homosexualidad. Pero cuando vos entendés que lo hicieron para cuidarse del que dirán, para que la tía, la abuela, el tío, el primo, el compañero de laburo y el jefe no digan fulano tiene un hijo puto o una hija torta, es bien doloroso y es algo de lo que no se habla mucho, porque la condición vergonzante nos ha afectado más de lo que nosotros mismos creemos. Y aún con padres, madres, abuelos, tíos o parientes que nos digan está todo bien, tenés que ser un gay de living para que te acepten, porque si sos muy marica tanto no les gusta. Y sigue habiendo allí una resistencia y la homofobia sigue estando presente. Hay distintas estrategias en cada uno de nosotros para lidiar con eso, somos todos distintos, pero me parece que en ese sentido las nuevas generaciones de 14 en adelante, te diría 14-22, están paradas en otro lugar, porque ya no vienen, digamos, con el chip que a nosotros nos hacía sentir esa vergüenza ajena. Sí, claro, y todas las estrategias de compensación.
esa vergüenza, las que hacemos para compensar esa vergüenza. ¿Viste que claro, mi psicóloga me dice, bueno, las estrategias de compensación a lo largo de tu vida? Pero es tremendo. No, bueno, la compensación antes era que los homosexuales tenían que cuidar a su madre hasta que se muriera, sentaditos al lado tejiendo escarpines, de los hijos que no iba a tener, digamos. O sea, Claro, había toda una cosa. Pero quiero decir, estos pibes, les pibis, se cagan en lo que los demás digan. bien por ellos. Y por eso, Sobre todo sus padres, totalmente. o sea, nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien por ellos. Última, prohibir terapias de conversión. Prohibirlas, estudiarlas, o sea, analizar exactamente cuál es el perjuicio, cómo, o sea, investigar, ¿no? Pensar en los modelos de otros países que han conseguido regular esto y legislarlo, pero sobre todo, digamos, que en la letra quede escrito que esto es un delito sería un paso fundamental. Y ahora sí, la última de verdad. Una cualidad que admires de un líder ciudadano. Mm. Te diría que la escucha. Si hay algo que nos falta, digamos, ser líderes que escuchen, y no solo que ejerzan su liderazgo, sino que lo hagan a partir de una escucha genuina, ¿no? Honesta, que implica escuchar diferentes posiciones y no solo las propias y la de los soldados de cada uno de los partidos. Cris, me encantó escucharte. Gracias por venir. La verdad que nos dejaste un montón de reflexiones y pensamientos que estoy seguro que los que están del otro lado se van a quedar pensando. No, gracias a vos. Muchas gracias. Buenísimo.